Los chamanes de Mu, los caídos y la corrupción de la sabiduría, por Wes Penre, traducido por Adela Kaufman. Alguna historia oculta inicial detrás del continente de Mu. Las personas han discutido la ubicación del continente de Mu, de Lemuria, desde el día en que algunos comenzaron a sospechar que había existido una civilización altamente desarrollada en una enorme masa de tierra que hoy ha sido tragada por el Océano Pacífico. Yo no voy a pasar el tiempo discutiendo dónde se encuentra este continente perdido. Voy a presentar un lugar que me parece lo más plausible. Creo que es bastante seguro decir que Mu se extendía hasta las Américas, en el este, y casi hasta el este de Asia, en el oeste. Cuando fue destruida en un cataclismo, supuestamente alrededor del 11.500 a.C., fue engullido por el mar y se hundió. El agua subió hasta un nivel que se tragó la tierra casi todo el camino hasta los Andes en el este. Quedaron solo, había unas pocas islas, aquí y allá, que todavía están allí hoy, llenas de estatuas, estatuillas, lugares de interés, que son testigos de una época ya olvidada. Es bastante sorprendente que aquí en la Tierra la gente pueda pasar a través de una década o más de escolaridad sin ni siquiera haber oído mencionar a Mu en sus clases. Aún así, es una gran parte de la mitología entre los aborígenes australianos, los polinesios y los nativos americanos. Tanto la Atlántida como Mu también han sido una parte importante de la tradición oculta, hablado por, entre otros, Madame Blavatsky y el profeta durmiente Edgar Cayce. El místico Rudolf Steiner, cuyas enseñanzas inspiraron la configuración de la famosa escuela Waldorf, habló de las colonias de la tercera raza raíz, que se establecieron al este hasta la isla de Pascua. Creo que si una persona realmente quiere saber la verdad, sin permitirse ser parcial o tener ideas preconcebidas, encontrarán abrumadora evidencia de la existencia de ambos, Mu y la Atlántida. Por fin, ahora el gobierno de la India ha hecho público que han empezado a buscar bajo el océano una civilización perdida. Las ruinas están ahí, todo el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, si buscan la Atlántida. Muchos de ellos han sido encontrados y una rápida búsqueda en Google o YouTube debería desencadenar la mente curiosa. No podemos hablar de Mu sin mencionar a James Churchward, que es probablemente el escritor más famoso en Lemuria. Durante su vida, escribió libros y llevó a cabo una serie de conferencias sobre el tema. Aunque muchos investigadores actuales descartan de las investigaciones de Churchward, gran parte de ello se sigue sosteniendo como muy plausible. En su página web, Mark Williams habla de Churchward y del continente de Mu, que Churchward llama la madre patria. James Churchward, en libros como El continente perdido de Mu, 1931, escribió que la patria se extendía desde las islas Hawái a Fiji y de la isla de Pascua a las Marianas. Churchward considera el sitio Nan Modal en la isla de Pohnpei una de las 7 ciudades sagradas de Mu. Hoy sus ruinas se sientan en una laguna pantanosa llena de árboles de mangle, levantadas a cerca de 30 pies de altura, negras piedras volcánicas
que pesan muchas toneladas, están apiladas, entrecruzadas, como una frontera del fuerte de un niño. Uno de los sitios más enigmáticos de todo el Pacífico, pero los arqueólogos no pueden explicar cómo llegó allí. Mark Williams escribe más sobre el principio femenino que gobernaba Mu. Sin embargo, la mayoría de las fuentes afirman que los lemurianos eran mucho más como los humanos modernos, viviendo en un paraíso idílico, fundamentalmente agrario, con frondosos bosques y una abundancia de flores y árboles frutales. Los principios femeninos de compartir, la cooperación y la creatividad produjeron una sociedad prácticamente libre de delincuencia, de conflictos y de guerra. Los lemurianos eran vegetarianos y vivían en armonía con la naturaleza y otras criaturas, y ellos habían desarrollado altamente los sentidos psíquicos y telepáticos, que eran aplicados en prácticos esfuerzos, tales como la horticultura. La gente creía en mente sobre materia, eran expertos en la manifestación y otras técnicas que creaban la realidad. Esta tradición sobrevive, afirman algunos, en el concepto polinesio de maná y varias ceremonias de caminar sobre el fuego en toda la región. Williams está a la vista en esta sección de su artículo y está apoyando más arriba en algo de lo que he dicho hasta ahora en mis papeles. Los lemurianos, liderados por los chamanes y los sumos sacerdotes, sacerdotisas, construyendo un sacerdocio lemuriano, podría conectarse fácilmente con el universo de la diosa, al menos al principio, hasta que sus colonias fueron infiltradas y el principio, dominado por el hombre, comenzó a tomar otra vez. Yo creo que Williams también tiene razón cuando habla de la destrucción de Mu en su gran artículo. Él dice que los científicos desaprueban la idea de que todo un continente puede hundirse bajo el océano, como hizo Mu. Aún así, este evento catastrófico o una serie de eventos, en realidad, que parecen haber comenzado ya alrededor del 35.000 antes de Cristo, según algunos estudios, es ampliamente apoyado por la mitología en la región del Pacífico del mundo, desde Australia hasta los Hopis en Arizona. Una leyenda india Hopi dice: abajo en el fondo de los mares se encuentran todas las orgullosas ciudades, los patubotas voladores y los tesoros mundanos corrompidos con el mal. Muchas personas y criaturas extrañas sucumbieron en el desastre, pero algunos huyeron bajo tierra, mientras que otros comenzaron a cruzar el océano en balsas de totora, usando las islas que sobresalían por encima de la superficie del océano como escalones. Estas historias son contadas por muchas culturas en el área extendida del Pacífico, cada uno aparentemente independiente del otro. Un grupo esotérico que está mencionando a Lemuria bastante en sus enseñanzas es la Orden Rosacruz, especialmente la de la Logia San José. Dicen que la destrucción de Mu comenzó con erupciones volcánicas, terremotos y el colapso de los cinturones subterráneos de gas. Las ondas magnéticas empezaron a moverse por todo el mundo,
lo que hizo hundirse el continente. No sucedió de un momento a otro y, afortunadamente, hubo quienes fueron proactivos y ocultaron gran parte de su sabiduría dentro de cristales y probablemente en las calaveras de cristal que han sido encontradas en la zona. Se dice por algunos que han pertenecido a los aztecas y los mayas, lo que sería después de la Lemuria. Curiosamente, al igual que Williams señala, los más antiguos artefactos humanos de América han sido encontrados en la isla de Santa Rosa, de Santa Bárbara, de fecha alrededor de 25,000 a.C., que se corresponde bastante bien con el tiempo en que el continente de Mu seguía existiendo. Mu finalmente, al igual que la Atlántida, se hundió en el océano en el diluvio, la región de Mu. David Icke dice en su libro, Hijos de la Matriz, que tanto en la sociedad de Lemuria como la de la Atlántida adoraban a la diosa madre, la diosa serpiente, y su hijo serpiente, Ea, Enki, a menudo representado por un toro. Ea, sin embargo, no es el único dios que es representado por un toro, que es también el símbolo de la constelación de Tauro, en el que las Pléyades se encuentran. Se sabe, y ha sido una mención en muchos lugares, que Ea pasó bastante tiempo en las Pléyades, y esto puede muy bien ser la razón por la cual a veces es relacionado con los toros. De lo contrario, aquí en la tierra el toro es un símbolo de las Pléyades. No solo era la religión de la diosa madre, practicada en casi todas partes en la época de Lemuria, sino que luego se extendió más al oeste de la actual Asia Menor y Europa, que ahora es Turquía, Grecia, Chipre y Creta. Allí los templos fueron construidos para alabar a la reina de las estrellas. El más famoso es el templo de Artemisa en Éfeso, en Turquía, una de las 7 maravillas del mundo. En cuanto a la estructura de este templo, podemos ver claramente que los seres humanos, sin importar cuán expertos pueden haber sido y por muy duro que hayan trabajado, nunca serían capaces de construir con tal precisión. Este fue un templo construido por los dioses que tenían la tecnología adecuada. Es una observación segura. En ese momento había una sociedad secreta en la existencia, construida en la estructura jerárquica ordinaria de Sirio, lejos del principio ario de la no jerarquía. Esta sociedad fue llamada la Hermandad de las Hijas, dedicado en adoración a la diosa Hécate. Curiosamente, en ese momento, los perros eran animales sagrados, sacrificados a Hécate. Los perros están, por supuesto, simbólicamente conectados a Sirio, y al sacrificar a estos animales a la reina de las estrellas, los señores supremos de Sirio pagaban sarcásticamente tributo a la diosa, a quien una vez sirvieron, pero ahora despreciaban. Hécate era realmente otro nombre de la diosa madre, a menudo también servida por eunucos, hombres que se castraban a sí mismos en una forma distorsionada de adoración a la diosa. Como hemos mencionado anteriormente, en Orión,
cuando se presentaban ante la corte de la diosa, los hombres se abordan a sí mismos como mujeres con el fin de conectar con la energía universal que es eminente en presencia de la diosa. Aquí en la tierra, este ritual se distorsionó y mal interpretó, llevando a que los propios hombres se castraran a sí mismos para acercarse a la divinidad femenina. Por supuesto, la castración no hizo ninguna diferencia en este sentido. En Mu, sin embargo, los chamanes, altos sacerdotes, sacerdotisas y el resto de las tribus vivían bastante aislados de la influencia de los sirios y Ea, el príncipe ario. El príncipe Enlil estaba ocupado cavando en busca de metales preciosos y construyendo ciudades más pequeñas para sus amos, sus hermanos de Sirio, para que pudieran vivir más cómodamente y fueran servidos por esclavos humanos, que tenían que cumplir su deseo más pequeño. Ea, por otro lado, se dedicaba más a la ingeniería genética, tanto de humanos como de plantas y animales. Por lo tanto, los seres humanos bien programados, más inteligentes que los mineros, ahora se extendieron por todo el mundo, hasta que las cosas se establecieron y los nuevos humanos habían construido las energías adecuadas para que los señores oscuros les tomaran ventaja real. Muchos seres humanos eran bastante libres de construir sus propias tribus y sociedades. Sin embargo, acechando en el fondo siempre estaba la agenda sirio-aria. Sin saberlo siquiera, el más alto chamán iniciado, para acumular energías divinas, para crear una estructura de control que funcionase para gobernar la humanidad bajo un mismo paraguas y recoger suficiente energía divina para impugnar a la reina de las estrellas. Manly P. Hall, grado 33 de la Masonería de Honor, quien era un gran entusiasta de Mu y de la Atlántida, escribió extensamente sobre el tema, también inspirado en el Rosacruz, Sir Francis Bacon, que quería que América fuera la nueva Atlántida. Escribió que los rituales más secretos de la iniciación antigua eran hechos bajo tierra, en profundas cavernas, en criptas subterráneas, lejos de las distracciones de la superficie. Se les llamó la cavernas de los misterios, los multidimensionales lemurianos. Con mucho más de su ADN activo que el común de la humanidad de hoy, el pueblo de Lemuria pronto aprendió a llegar a ser bastante multidimensional, libres de estrés y de las principales influencias externas. Ellos desarrollaron habilidades psíquicas bastante extraordinarias. Aunque los sirios habían puesto la rejilla en su lugar, habían cerrado las puertas estelares, el sacerdocio de Lemuria todavía podía viajar astralmente. En un principio, solo lo suficiente como para llegar a las fronteras exteriores del sistema de rejilla, pero avanzaron con el tiempo. Si no fuera por la rejilla y el enllavamiento del planeta Tierra, los primeros lemurianos probablemente habrían llegado al mismo nivel o a uno similar de habilidades multidimensionales como sus antepasados, los Namlu'u. Sin embargo, después, tal vez miles de años de práctica chamánica, las chamanas femeninas
a veces en combinación con un macho, podrían romper los límites y acceder al 96%, aunque sin potencial. Esto fue observado por los sirios en el astral y se alimentaba de las energías, lo que impidió a los seres humanos llegar a sus verdaderos potenciales. La gente de Lemuria era bastante telepática y usaba esta capacidad de comunicarse entre sí, limitando su necesidad de vehículos para viajar entre las tribus. Descubrieron que podían simplemente hacer nanoviajes. Las tecnologías avanzadas eran, por tanto, en muchos aspectos obsoletas, ni siquiera algo en lo que los lemurianos estaban particularmente interesados. En cambio, vivían cerca de la naturaleza de la que nacieron. Entendían que la Madre Tierra y el Sol eran seres sintientes, a quienes respetaban al principio y hacia quienes mostraban, pero a medida de que las sociedades disminuyeron, ellos comenzaron a adorar. Lo mismo ocurrió en la práctica de los rituales sagrados de la región de la diosa. Después de algún tiempo, los rituales se convirtieron en adoración a la diosa, incluyendo sacrificios, en lugar de conectar con ella y darse cuenta de que eran uno con ella. Esta disminución creó una desconexión, tanto con los elementos como el sol mismo, y sus capacidades psíquicas y multidimensionales disminuyeron con el tiempo. Este proceso, sin embargo, tuvo influencias externas, como veremos más adelante. Al igual que Churchward dijo en The Children of Mu, los hijos de Mu, de la contraportada de una de las ediciones, eran principalmente, socialmente, una cultura vegetariana, agrícola, al aire libre, orgánica, que trabajaba en armonía con la naturaleza y la tierra, teniendo poco uso para la tecnología científica. Además dice que había alrededor de 63 millones de personas viviendo en Mu en el momento del cataclismo. Durante mucho tiempo, ellos vivieron en una sociedad de relativa igualdad. Los chamanes, a pesar de tener más poderes psíquicos debido a su formación en los rituales sagrados y su línea de sangre, no la utilizaban para controlar a otros, sino para la supervivencia de la tribu. Por lo tanto, todo el mundo tenía lo que necesitaba en forma de alimentos, ropa y otras necesidades de la vida. No hubo guerras o conflictos que se iban de las manos. Sí había disputas, eran resueltas dentro de la tribu, donde se escuchaba la opinión de todos y la versión del conflicto, y ellos podían discutir y resolver cualquier conflicto que potencialmente podría ser de larga duración. El hecho de que vivían una vida relativamente libre de estrés negativo, rica en amor y comprensión, ellos podían vivir por varios cientos de años. Sin embargo, su ADN estaba diseñado de manera diferente que los seres humanos de hoy en día, lo que era más posiblemente el principal factor de su larga vida. Los ciudadanos de Mu, grandes sanadores en armonía con la Madre Tierra, viviendo en armonía casi perfecta con la Madre Naturaleza, la gente de Mu sabía cómo curar su cuerpo usando la biblioteca viviente. Al igual que los animales salvajes, no dudan cuáles plantas, hierbas y bayas que pueden comer y cuáles son venenosas para ellos. Así también eran los lemurianos.
Son chamanes y otros miembros sensibles de las tribus pronto aprendieron a utilizar la biblioteca para mejorar su salud, para sanar a los enfermos. Incluso utilizaban hongos psicodélicos, hachís y plantas de marihuana para subir, pasar a otras dimensiones. Los chamanes las utilizaban todo el tiempo, los plantaban, los siguen haciendo, con el fin de mejorar nuestra conciencia. Pero en el mundo actual, los gobiernos se han apresurado a prohibir todo lo que le hará multidimensional, si es utilizado con modestia, mientras que la élite global utiliza estas sustancias todo el tiempo. Si una persona estaba deprimida, desconectada del mundo subcuántico, o tenía una enfermedad grave, la tribu cavaba un hoyo en la tierra y enterraba a la persona hasta su barbilla. La dejaban sentada allí durante unos días, alimentándola de agua, hierbas, vegetales. Si la persona todavía quería comer, después de unos días en conexión directa con los poderes curativos de la Madre Tierra, la persona enferma por lo general se ponía mucho mejor, a menudo incluso se curaba. En Mu, las regiones costeras estaban muy fuertemente pobladas, porque amaban el océano, los animales que vivían en ella. Los lemurianos eran vegetarianos, no comían carne en absoluto, por lo que los animales, ya sea en tierra o en las aguas, no se sentían amenazados por sus energías. Al igual que los atlantes, los lemurianos tenían una estrecha relación con los animales. No era exactamente la misma fuerte conexión que el Namlulu tenía, ya que debido a la menor frecuencia de la Tierra en los tiempos de Lemuria, los animales se habían convertido en consumidores de carne y no siempre eran tan sensibles como durante la primera Edad de Oro. Aún así, los lemurianos tenían incorporado en su ADN proteger a los animales y que era una herencia de Namlulu. Uno podía ver hombre y animal del océano jugando juntos en el agua, personas montando delfines, a veces incluso ballenas y orcas. Pero la conexión entre el hombre y el delfín no era únicamente juego, trabajaban juntos, se comunicaban a nivel telepático. Curiosamente, cuando vemos delfines hoy, podemos notar que están intentando todo lo posible para comunicarse con nosotros, pero hemos perdido la capacidad y nunca aceptamos eso. Ellos todavía intentan abrir ese tipo de comunicación. Los delfines son mucho más multidimensionales que los seres humanos que están en el mundo de hoy. Y también lo son las ballenas. Ellos están sosteniendo la frecuencia del planeta. Lamentablemente, aunque la frecuencia de la Tierra está aumentando hoy, en parte debido a un mayor nivel de rayos gamma que golpean la Tierra, los delfines flotan muertos en las playas. Este es un misterio para los biólogos, pero no tanto para el metafísico. Los delfines son uno con la Madre Tierra, y cuando ella se destruye, sus ayudantes, delfines, ballenas y otros, no se quedarán. Ellos dejarán el planeta, viajarán a través de las dimensiones, a una realidad que esté mucho mejor, a la altura de sus energías, los acomode y aprecie su servicio. En Mu, a los delfines les encantaba ayudar a los humanos con las tareas y llevar las cosas a sus espaldas. Ellos sabían que los humanos no les hacían daño, sabían por su presencia que ellos levantaban la vibración de los seres humanos con los que interactuaban.
Esto sigue siendo cierto hoy en día. Simbolismo ario en Mu. Otra cosa que es muy interesante es el simbolismo de los lemurianos. Demuestra claramente que estaba definitivamente practicando la religión de la diosa madre. Uno de los principales símbolos era la esvástica, que en este momento representaba la conciencia en espiral de la Vía Láctea, un símbolo de la diosa madre. En medio de este símbolo está el vientre de la madre, con un rayo, simbolizando la creación de la conciencia, extendiéndose por toda la galaxia. El símbolo particular que se muestra ha sido tomado de la investigación de James Churchward, un símbolo que encontró en una de las tabletas ocultas. Tenemos en el símbolo el patrón 12 alrededor del 1, que es también un símbolo de la diosa, algo que el audioescucha puede recordar de los documentos de la metafísica. Es decir, el número 12 representa los 12 universos en un estanque, y el 1, número 13, es el número de la diosa madre, el primer creador, el primer universo diosa. La página web Crystal Link tiene una interpretación adicional de lo que es el modelo 12 alrededor de 1. La creación comienza como sonidos vibrantes, luces y colores que emanan de un orbe palpitante al que nos referimos como conciencia o fuente. 12 conos en espiral, bocinas, tonos armónicos, estallan formando un círculo alrededor de la fuente de la conciencia que conecta con él y entre sí para crear programas de rejillas sin fin de experiencia según un modelo geométrico que llamamos geometría sagrada. Chispas, almas de la espiral de luz de la fuente central, el movimiento al azar en las redes de manera consciente, la experiencia, el patrón de 12 alrededor del 1, 12, 1 más 2 igual 3, o tercera dimensión, hace referencia a la realidad física como nada más que un experimento biogenético basado en el tiempo lineal de experimentar emociones. Marcamos el tiempo en ciclos y bucles, siguiendo este patrón: reloj, calendario, zodiaco, rueda, rueda de la alquimia, etc. Los números 12 y 13 han sido sagrados desde la antigüedad, porque la creación está construida alrededor del número 12, y el 13 es el número de la divinidad de la diosa. Luego, en numerología, estas cifras pueden desglosarse y significan otra cosa. Esto también va para otros números sagrados. El retorno de los titanes. Como he mencionado en otra parte, había más razas extraterrestres en la Tierra en estos tiempos, además de los humanos y los sirios, pero para mantenernos concentrados en nuestra historia, tanto como sea posible, solo los menciono de pasada. Sin embargo, algunos de estos extraterrestres que la gente ve aún hoy en día no lo son, pero en realidad es originario de la Tierra. Eran simplemente experimentos anteriores de ingeniería genética y manipulación genética. Experimentos que luego fueron abandonados por el señor Ea y los sirios y otros antes que ellos. Esta es la razón por la que la gente ve reptilianos saliendo de las cuevas o son vistos de otra manera cerca del agua.
Algunos de estos seres consideran ser los verdaderos dueños de este planeta, porque estaban aquí antes que el Homo sapiens. La mayoría de ellos todavía viven bajo tierra. Estas, sin embargo, no son razas de las cuales vamos a hablar aquí. Durante los muchos milenios que Mu existió, mucho estaba sucediendo detrás de las escenas, a espaldas de los lemurianos, que vivían su propia vida por un periodo largo de tiempo. Una cosa que ocurrió fue que los titanes, que habían sobrevivido a la destrucción de la vieja Tierra y que se ocultaron en el interior del planeta, ahora volvieron a la superficie. Deben de haber estudiado durante mucho tiempo a los lemurianos por nanoviajes, hoy los llamamos visión remota, y vieron que estaban practicando la religión de la diosa madre. Y los titanes sentían que querían ser parte de esta sociedad. El primer encuentro entre los seres humanos y los titanes, estos últimos grandes de estatura, debe haber sido un shock para los seres humanos. Algunos de los titanes podían ser muy altos. Sin embargo, cuando los seres humanos entendieron que los gigantes llegaron en paz y que podían comunicarse telepáticamente con los humanos, fueron recibidos en las tribus durante muchos miles de años. Los titanes ayudaron a los seres humanos a adquirir conocimiento más real, a mejorar su capacidad de conectar con el 96%, bifurcando la rejilla. Esto podía hacerse mediante la localización de los orificios de la rejilla y desapareciendo a través de ellos hacia el universo diosa, al mismo tiempo que se mantenían a tierra en sus cuerpos aquí en la tierra. También aprendieron a eludir el sistema de monitoreo de Sirio para que aquellos que supervisaban su progreso no pudieran detectarlos. Así que, en total, con la ayuda de los titanes, que por desgracia eran muy pocos en número, algunas tribus de Lemuria aprendieron cómo llegar a ser verdaderamente multidimensionales, cómo viajar a través de las dimensiones, y en el 96% estas tribus florecieron, prosperaron en formas que no se han experimentado desde entonces. Al interactuar con los titanes, algunos chamanes, sacerdotes y sacerdotisas, e incluso algunos hombres normales y mujeres de las tribus, se enteraron de que eran las almas de más edad y no creadas por Ea. Eran titanes en Namlulu atrapados que todavía habían existido en espíritu cuando los sirios bloquearon el planeta y crearon el sistema de atrapamiento. Estas almas fueron detectadas y capturadas por los sirios, utilizando tecnología para hacerlo, y lo echaron en su sistema de reciclaje junto con las almas menos avanzadas y aquellas del fuego. Por supuesto, tanto los titanes como las almas Namlulu, las más viejas, eran también del fuego. Los titanes, sin embargo, en este tiempo no les hablaron de la trampa de amnesia y el verdadero mecanismo de cómo las almas son recicladas, con miedo de las consecuencias de hacerlo. Aunque los lemurianos aumentaron rápidamente sus números para llegar, finalmente, alrededor de 63 millones de almas, el planeta no estaba todavía lo suficientemente poblado como para ser un problema de control de los sirios al utilizar su tecnología. Ahora,
Cuando el planeta ha llegado a 7.000 millones de personas y la red está llena de agujeros, los señores oscuros han perdido su estricto control y es posible escapar de esta trampa que se discutirá más adelante. Pero en el tiempo de Mu esto era muy difícil. Aunque había agujeros en la red, ya en ese entonces, un alma de un cuerpo moribundo podría detectar con dispositivos electrónicos habilitados en el exterior y en el planeta, y el alma se estaba preparando para ser reciclada. Si los titanes le hubieran contado a los seres humanos en ese tiempo, podrían haber creado un motín seguido por una devastadora guerra, uno que los seres humanos no podían ganar. Posteriormente, habrían tenido que ser tomadas medidas de seguridad aún más estrictas por los supremos señores. Los titanes ciertamente querían evitar un conflicto bélico, conociendo a los sirios y de haber tenido las horribles experiencias con ellos en los antiguos días en que la vieja tierra fue destruida. Los titanes llegaron en la última parte de la era de Lemuria, pero una creciente área de Mu tomó sus enseñanzas, comenzó a practicar la religión de la diosa madre, bastante similar a como se hace en el imperio de Orión. Sin embargo, Mu era un continente enorme y aunque podría ser visto como un enorme país sin fronteras, todavía tenía sus tribus que se desarrollaron de forma individual. Además, las tribus de Mu viajaban en los barcos al continente americano en el este y al continente asiático en el oeste. Por lo tanto, no todo el mundo tuvo la oportunidad de tomar parte de las enseñanzas de los titanes, y esto demostró ser devastador para la civilización de Mu. Si no se hubiera producido más interferencia, las cosas podrían haber sido distintas, pero simplemente no hubo suficiente tiempo y los titanes eran demasiado pocos para ser capaces de crear un impacto en todo el continente de Mu. Era como aferrarse a la última gota, pero la esperanza es lo último que nos deja, dice el refrán. Probablemente no es diferente con los seres de las estrellas. Hubo otros gigantes que tuvieron una gran influencia en las culturas de Mu, en otras partes del continente enorme. Estas influencias no siempre estaban en el mejor interés de las tribus. Esta vez, los perpetradores no fueron solo los sirios, prueba de gigantes en la antigüedad. Muchas personas han desacreditado al arqueólogo suizo, investigador y autor Heinrich von Däniken como un engaño, en base a sus críticos más calientes, que son casi siempre personas del establecimiento, quien furiosamente lo han atacado en los últimos años. Podemos preguntarnos por qué. Algunas de sus conclusiones, sin embargo, no pueden retener el agua cuando están bajo escrutinio. Y esas teorías son, por supuesto, las que son brutalmente atacadas en un esfuerzo para tratar de desacreditar a toda su obra. A nadie le importa entender que muchas de sus ideas son solo eso, teorías e ideas, en un intento de poner en contexto lo que ha encontrado. Sus lectores y seguidores tendrán que discernir y construir sus propias opiniones. Esa es toda la belleza de ello, una oportunidad para que nosotros pensemos. Cuando vemos el trabajo de von Däniken, nos encontramos con una gran cantidad de hallazgos interesantes que son difíciles de explicar. Uno de ellos es un seguimiento de un descubrimiento anterior sobre Tawara,
un atolón en el Océano Pacífico, claramente una parte del antiguo Mu. Las huellas de Tarawa fue escrito por I. G. Turbot, extraído de la revista de la Sociedad de la Polinesia, volumen 58, número 4, diciembre de 1949, Wellington, Nueva Zelanda, sobre el tema de las huellas gigantescas que pueden encontrarse en el atolón, para que cualquier persona lo atestigue. Von Däniken se inspiró en este pedazo de trabajo y decidimos ir allí a sí mismo, y al igual que el material dijo, las huellas estaban allí. Algunos incluso pueden encontrarse en las islas cercanas, pero el punto principal es en el pueblo de Banreaba, en un lugar llamado Te Aban Contra, el lugar de los espíritus, o Te Cananrabo, el lugar santo. Estaban allí impresas profundamente en la piedra volcánica, en muchas partes de las islas. Las huellas son gigantes y la mayoría de ellas tenían 6 dedos en cada pie. Los informes dicen que las huellas son bastante claras y a menudo incluyen el pleno pie con los pies, talones y esbozados intactos, naturalmente curvados como un pie humano. Estos gigantes particulares, basados en el tamaño de sus pies, habrían sido alrededor de 10 a 12 pies de altura. También hay pruebas claras de que se hicieron experimentos genéticos, al menos en ciertos lugares de Mu, probablemente al final de su existencia, porque los nativos en algunas de las islas, al igual que los gigantes de la antigüedad, tienen 6 dedos de las manos y 6 dedos de los pies, e incluso dobles hileras de dientes. El sitio web Before It's News reporta en un artículo del 14 de abril del 2011 que aunque algunos investigadores descartan la presencia de gigantes en la zona en el pasado, los mismos investigadores no pueden explicar las huellas. Tampoco pueden explicar las viejas leyendas que circulan en el atolón y las islas de los alrededores, que existieron enormes gigantes allí en el pasado, lo suficientemente fuertes como para mover montañas. Los nativos tuvieron que batallar contra estos seres de gran estatura para alimentación, para salvar a sus mujeres y niños de las criaturas que supuestamente eran caníbales y comían vivos a los humanos. Esto también se corresponde directamente con lo que dicen los pleyadianos en una de sus conferencias más recientes, que también mencionan que los nefilim tenían una doble hilera de dientes, algo que los críticos no pueden explicar tampoco. ¿Cómo es que los nativos también lo tienen? ¿Coincidencia? Según las mismas leyendas, los humanos tenían que esconderse mientras los gigantes hambrientos paseaban alrededor de la tierra en busca de escondites humanos para conseguir una buena comida. Los pleyadianos nos dicen que los gigantes no eran caníbales para empezar, sino que se convirtieron a medida que se fueron degenerando genéticamente, lo que habría ocurrido hacia el final de la era de Lemuria. El artículo anterior también analiza las huellas y en su libro I. G. Turbot escribe: aquí diversas huellas pueden verse claramente en la piedra volcánica, algunos de ellos tan grandes como para parecer imposibles. La mayoría tienen 6 dedos en cada pie.
una huella se dice que es el pie izquierdo. Se hunde una buena pulgada en la roca sólida. Una piedra caliza, coralina, tiene 12 dedos de los pies y mide 3 pies y 9 pulgadas a través de los dedos de los pies y 4 pies, 6 pulgadas desde la punta hasta el talón. Su contraparte, el pie derecho, es reportado de estar cerca del pueblo de Tecanranga, en Mayana, una isla separada de las islas Gilbert, unas 20 millas al suroeste de Tarawa. En Tarawa, atolón principal de Kiribati, he encontrado las huellas de un gigante, su esposa e hijos en un patio de la escuela en el pueblo de Banreaba. Todos ellos tenían 6 dedos. Cuando se les preguntó a los nativos por qué uno de los nombres de esta ubicación era lugar de los espíritus, ellos explicaron que los espíritus no tenían nada que ver con los gigantes, sino con los fantasmas de los espíritus cuyos cuerpos los gigantes habían consumido. Parece bastante obvio para mí que estas huellas y leyendas son los restos de la misma vieja historia de los gigantes Nefilim, Anakim, Refaim, todos mencionados en la Biblia. Aún así, algunas de las huellas gigantes encontradas en las islas del Pacífico podrían muy bien ser también de los titanes. Nuestra historia y literatura están llenas de historia de gigantes, manipulación genética. Ulises, de Homero, es una sola, pero en realidad nos habla de 2 gigantes, manipulación genética, los cíclopes y el minotauro. Una gigantesca visita de las Pléyades. El señor Ea parece haber pasado bastante tiempo en las Pléyades, como si era una región del cielo con la que tenía una cierta afinidad, especialmente las estrellas Electra y Maya, y tenía una gran influencia sobre un determinado grupo de gigantes humanoides reptil, a tal grado que se las arregló para traer algunos de ellos por aquí a la Tierra. He estudiado esta conexión durante un tiempo y encontré alguna información relevante sobre esta conexión, pero la mejor fuente, de nuevo, tengo que decir, han sido los mismos pleyadianos. En una conferencia en la primavera de 2012, le dijeron a su público en una sesión canalizada con Bárbara Marciniak como vehículo, que en realidad son los descendientes de los ángeles caídos, los vigilantes. Sus antepasados eran los gigantes del pasado, que descendieron a la tierra, y como dice la Biblia, encontraron a las mujeres hermosas y las tomaron como esposas. Su descendencia se convirtió en los Nefilim, los gigantes que caminaron por la tierra en los días antiguos. El efecto que esto creó es el karma del grupo de las Pléyades, canalizando desde el futuro, en nuestros términos, están tratando de resolver, debido a los efectos de que lo que hicieron ha tenido un efecto dominó hacia el futuro, incluso nuestro futuro. Hablando de ángeles caídos, sabemos de las escrituras antiguas que estaban conectados con Lucifer, el portador de la luz, y eran ángeles rebeldes. El título Lucifer encaja muy bien en el carácter de Ea Enki, que se rebeló contra su propio pueblo y contra la reina de Orión en particular.
y por lo tanto también en contra de la diosa madre. Es el portador de la luz, porque la luz es información, y él trajo la información, luz, a los humanos temprano y los iluminó. Además, probablemente podríamos decir que los sirios, quienes lo siguieron hasta aquí, serían los vigilantes y Gigi, por lo tanto, los ángeles caídos. Esta es una manera de ver las cosas, pero los sirios no fueron los que particularmente vinieron aquí, porque encontraron irresistibles a las mujeres. No había mujeres aquí cuando llegaron los sirios, solo los humanos andróginos. Por lo tanto, los verdaderos vigilantes son el grupo de las Pléyades, que se rebeló junto con Ea, Lucifer. Ellos fueron los que encontraron las mujeres de la tierra irresistibles y se aparearon con ellos, y más tarde crearon los gigantes, como veremos ahora. Ea, siendo el científico genético que era, quería expandir su creación, los seres humanos, por tal vez añadiendo un juego extra de genes de nuestro ADN. Así que se fue a las Pléyades, más concretamente a un planeta que orbita el Sol Azul Maya, y trajo a 200 pleiadianos de vuelta a la Tierra para que le ayudaran con los experimentos genéticos, para ayudar a enseñarle a la humanidad, ya que no se fiaba de los sirios con esa tarea. Estos fueron los 200 ángeles de Dios a quienes Lucifer, Ea, bajó del reino celestial de Orión a la tercera dimensión de la materia, la Tierra. Así llegaron a ser conocidos como los ángeles caídos. Esto no era peculiar de ninguna manera, porque las Pléyades era y sigue siendo una parte del imperio de Orión, y Ea era el príncipe de Orión. Él debía de tener seguidores en muchos planetas. En la página web firstlegend.info, el autor e investigador también hace la conexión entre Orión, Lucifer y los ángeles caídos. La mayoría de la gente piensa que los caídos bajaron aquí en enormes naves espaciales, o fueron solo gigantes con grandes alas, aterrizando en la tierra, todos los hombres hermosos para imaginar. Luego sedujeron a las mujeres terrenales, tuvieron relaciones sexuales con ellas, y sus descendientes se convirtieron en enormes gigantes. Este no fue el caso, sin embargo. La historia entera de la Biblia sobre los ángeles caídos y los Nefilim es acerca de ingeniería genética y manipulación. Los pleiadianos llegaron aquí desde el Ka, llegando a través de puertas estelares en naves espaciales interdimensionales, y tomaron cuerpos masculinos humanos aquí en la Tierra. En su planeta de origen eran gigantes, pero como suele ser el caso, no podían utilizar su forma biológica verdadera para viajar por el Ka. Si ellos no tenían el fuego, estaban restringidos a utilizar portales estelares y viajes espaciales regulares, utilizando organismos genéticamente manipulados para satisfacer la condición dura en el espacio. Una vez que llegaron, encontraron irresistible a las hembras humanas y saltaron dentro de cuerpos humanos genéticamente modificados. Luego, en cuerpos humanos, ellos tuvieron relaciones sexuales con las hembras humanas, algo que era considerado como un tabú.
Sin embargo, eso no crea descendencia gigante, ya que era como cuando dos seres humanos tienen relaciones sexuales, las crías eran humanas. Sin embargo, detrás de las escenas, los pleiadianos, posiblemente junto con algunos grupos de Sirio y el propio Ea, pasaban mucho tiempo en la manipulación genética y la ingeniería. El grupo de Marciniak muchas veces ha confirmado su relación con el señor Ea, o Enki, como lo llaman. Por lo tanto, es posible que Ea y los pleiadianos, por lo menos hasta cierto punto, trabajaron juntos en los laboratorios. Lo que hicieron los pleiadianos fue en esencia usar ADN humano. No está claro si utilizaron al neandertal o a la línea erectus o ambos y lo mezclaron con su propio ADN de las Pléyades. El resultado se convirtió en otro experimento, pero el nuevo ser humano probablemente se veía muy similar a nosotros mismos. Cuando este nuevo prototipo fue aprobado y tuvo relaciones sexuales con los humanos existentes en el planeta, ninguno de ellos era aún el Homo sapiens de hoy, que no apareció hasta después del diluvio. La descendencia se convirtió en gigantes. Al principio, el bebé tuvo que ser sacado por cesárea, o el vientre de la pobre mujer se abría cuando el feto crecía en el seno materno. Así que una parte importante del desarrollo del feto tenía que hacerse en un laboratorio. Sin embargo, una vez que estaban completamente desarrollados, se convertían en gigantes, al igual que los vigilantes pleiadianos mismos, lo que probablemente era el propósito. Por alguna razón, Ea y los pleiadianos querían cuerpos similares a los que habitaban los pleiadianos del sistema solar maya en las Pléyades. Según Anton Parks, el planeta que gira alrededor de Maya, que sería relevante para esta historia, es un planeta gigante llamado Dube, a menudo mencionado en los textos sumerios. Los pleiadianos de Marciniak también hacen hincapié en que los vigilantes vinieron principalmente de Maya y algunos de Electra, y más tarde crearon la cultura maya en el México de hoy. Algunas personas, lo cual es comprensible, no creen que las Pléyades puede tener planetas a su alrededor que estén habitados, debido a que el cúmulo de estrellas es demasiado joven. En términos científicos, la mayoría de las estrellas de las Pléyades tienen solo 75 a 150 millones de años. Desafortunadamente, los principales científicos en el mundo de hoy miden el tiempo basados en cómo lo hacemos aquí en la Tierra, de una forma lineal. Las estrellas no mueren. En primer lugar, ellas se transforman en otro tipo de conciencia, y ellas no pueden ser medidas en cuanto a tiempo como lo hacen los científicos. Otra cosa que no entienden es que cuando se habla de civilizaciones, no habiendo tenido tiempo para desarrollarse alrededor de las estrellas jóvenes y calientes, es debido a que estas estrellas no permanecen estables tanto tiempo como nuestro Sol. Se olvidan de una cosa importante. ¿Quién dice que las civilizaciones están en desarrollo en todos los planetas que tienen vida en ellos? ¿Por qué no pueden las razas de otros sistemas solares, aparte de uno en particular que discutimos, colonizar estos planetas cualquier momento de su desarrollo, o sembrarlos, o transportarlos allí desde otra parte, si tienen la tecnología? ¿De qué marco de tiempo hablan los científicos? Todo el tiempo es simultáneo, por lo que cada planeta puede ser habitado en su pasado, presente y futuro al mismo tiempo, para usar nuestro concepto del tiempo. ¿Y de qué dimensión estamos hablando? Podemos seguir y seguir, y ninguna de las preguntas y comentarios de arriba
son tomados en cuenta por los científicos de élite hoy. Ellos están buscando vida que es similar a la de la Tierra, sin comprender que la Tierra es un planeta raro en el universo. La vida existe en muchas otras formas y en tantas otras dimensiones y densidades que solo en tercera dimensión, que es la dimensión de la materia, aunque esto puede no ser del todo cierto, hay quienes comienzan a darse cuenta de que hay más a las cosas de lo que han pensado hasta ahora, pero para poder ser realistas tienen que ponerse al día y les tomará tiempo a los científicos tradicionales realizar plenamente y admitir que estaban mal. Esto es difícil para ellos y que el universo es conciencia. Por otro lado, aquellos que los financian no quieren que sepamos esto tampoco, y por lo tanto, si los principales científicos quieren mantener su financiación, será mejor que se ajusten a lo que quieren los financiadores. Es plausible que los pleiadianos, con el tiempo, encuentren otra manera de utilizar sus laboratorios para acoger a los fetos de los nefilim. Una solución sería el de manipular el ADN del feto para que creciera mucho más lento, resultando en que el bebé podría nacer el tamaño de un bebé humano normal. Una vez nacido, el bebé comenzaba a crecer a una velocidad mucho más rápida que los bebés humanos y los niños, y una vez desarrollado completamente, podrían crecer hasta los 7 a los 35 pies de altura. Los pleiadianos mencionan que algunos de ellos eran de hasta 300 pies de altura, que son aproximadamente 91 metros. Es incierto si estos enormes gigantes fueron descontinuados o no, pero debe haber tenido dificultades para sobrevivir en la gravedad de la Tierra. Los hijos de los ángeles oscuros. Una vez que los experimentos genéticos pleiadianos despegaron, gigantes de todos los tamaños comenzaron a vagar por la Tierra, del norte al sur, del oeste al este. Se dice que en un principio estas enormes criaturas convivían muy bien con los seres humanos ya existentes, no los molestaban mucho, pero cuanto más se dieron cuenta de su ventaja debido a su altura y fuerza, algunos de ellos se aprovecharon de la situación, comenzaron a dominar a los más pequeños y desde su perspectiva más débiles humanos. Por supuesto, estos descendientes de los ángeles caídos pleiadianos fueron los infames Nefilim, que también encontraron su camino hacia el continente de Mu. Algunos de estos gigantes eran muy sabios y gentiles y se adaptaron directo en la sociedad de Lemuria, donde podrían ser de gran ayuda, tanto por dar un sesgo ligeramente diferente en los asuntos espirituales. El conocimiento que algunos de ellos parecía tener incrustado en su ADN y de ser capaces de levantar piedras pesadas, rocas y construir casas y templos, aunque ninguno de ellos tan perfectos como los insertados por los dioses. Los Nefilim no tenían acceso a este tipo de tecnología. Ellos trabajaban con sus manos. Imagine un gigante de 300 pies levantando algo. Si los gigantes de esta estatura eran en realidad comunes, algunos de ellos, juntos, ciertamente podían levantar y mover piedras muy pesadas, aunque tal vez no montañas enteras, como dicen las leyendas. Es incierto si los Nefilim coexistieron con los titanes o no. Podría muy bien ser que los pocos titanes que habían sobrevivido al cataclismo anterior vinieron en un solo grupo o solo unos cuantos grupos y permanecieron en una sola área, mientras que los Nefilim emigraron al gran continente. Es incierto si los Nefilim coexistieron con los titanes o no.
podría muy bien ser que los pocos titanes que habían sobrevivido al cataclismo anterior vinieron en un solo grupo o solo unos cuantos grupos y permanecieron en una sola área, mientras que los Nefilim emigraron al gran continente desde otra dirección, por lo que en realidad no interactuaron unos con los otros. Otra posibilidad sería que los titanes en realidad no interactuaron con los tempranos gigantes, y los que se quedaron fueron amables y suaves hasta el final. De cualquier manera hubo otros Nefilim que no eran tan amables, que se erigieron con el fin de gobernar sobre los seres humanos en otras partes del mundo. Esto no era tan difícil de lograr de lo que fue probablemente entre las sociedades de Mu, que eran nacidos libres. Los conflictos deben haber sido bastante comunes después de un tiempo, probablemente incluso guerras abiertas entre los seres humanos y los gigantes. Posiblemente podría haber sido durante estos conflictos que los gigantes obtuvieron el gusto por la carne humana, se convirtieron en caníbales, un rasgo que puede haber tenido latente en su ADN de tener algunos genes de sirio. Al igual que los sirios en el campo de batalla, a los Nefilim les gustaba comer carne humana cruda, y mientras la víctima todavía estaba viva, según las leyendas, como los de Tarawa y las islas del Pacífico del Sur, la interacción entre los lemurianos y los Nefilim, sin embargo, duró durante un largo periodo de tiempo, probablemente 10.000 años, y esto debe haber sido cuando los cultivos de Mu avanzaron a convertirse en sociedades más urbanas o disminuyeron dependiendo de cómo lo miremos. Con la ayuda de los gigantes, las ciudades podrían ser fácilmente construidas y edificios gigantes habrían sido, sin duda, levantados para que los Nefilim vivieran en ellos también. El sacerdocio de Lemuria se hizo más distante del resto de la gente debido a que todas las tribus se desconectaron de la naturaleza, en gran medida trasladándose a ciudades o pueblos. Por lo tanto, los chamanes también perdieron muchas de sus habilidades psíquicas naturales y ya no podían conectar con el 96% con la misma facilidad como antes. Muchas comunidades y ciudades también habían sido tomadas por los hombres que querían los poderes divinos femeninos y cambiaron para siempre el chamanismo con su comunidad. Las cosas empezaron a ponerse más violentas y desconectadas de la energía de la diosa, y el éxtasis del fuego de los tempranos lemures se desvaneció con el tiempo. La destrucción de Mu. Más y más gigantes, al irse multiplicando en todo el mundo, se establecieron en Mu, y muchos más de los violentos y no espirituales llegaron al darse cuenta que la gente de Lemuria era más fácil de tratar, ya que no tenía ningún ejército ni un sistema de defensa real. Esto, por supuesto, era porque nunca habían tenido que lidiar con la guerra y la violencia antes. La historia comenzó a repetirse y los grupos de gigantes Nefilim invadieron ciudades y tribus y tomaron a los humanos como esclavos. Algunos de ellos fueron devorados. Llegó a un punto en ciertas regiones de Mu, siento que, sobre todo en las regiones del este, que ahora son la costa norte y costa occidental de América del Sur, cuando tribus enteras tuvieron que esconderse en cuevas subterráneas con el fin de mantenerse alejados de los depredadores Nefilim. Repentinamente, severos terremotos, tsunamis, comenzaron a asolar las tierras. El clima cambió drásticamente en todo el planeta. Algunos trozos del continente se vinieron abajo, se hundieron bajo el océano. Parece que ha sido un proceso gradual y no un evento único, pero muchos humanos y gigantes murieron cuando los volcanes entraron en erupción y la tierra y el agua cambiaron de posición. Por supuesto, todo esto se debió a eventos orquestados a medida que Sa-Am-E entraba en el sistema solar
y se estaba dirigiendo intencionalmente rumbo a la tierra. Enlil estaba detrás, como muchos de nosotros sabemos, pero toda la historia será contada en el siguiente artículo y difiere tanto de Stichting como de cualquier otra versión que yo conozco, simplemente porque ciertos factores relacionados con el diluvio han sido pasados por alto. Por primera vez en la historia de los lemurianos, enfermedades, plagas y otras enfermedades graves se extendieron en todo el país. Muchos chamanes que todavía tenían algunos poderes psíquicos podían sentir que el final estaba cerca. El clima se hizo cada vez más errático y nuevos tipos de enfermedades se extendieron entre las tribus. Aunque los lemurianos no eran una sociedad tecnológica como los de la Atlántida, había una gran cantidad de sabiduría que se perdería si Mu fuera destruido, y los principales chamanes y su consejo de sacerdotes y sacerdotisas estaban, por supuesto, muy conscientes de este hecho. Esta sabiduría tuvo que ser protegida para el beneficio de las generaciones futuras. Según Lisa Royal, que está canalizando a Germain, 300 años antes del cataclismo final, alrededor del 11.200 a.C., los ancianos chamánicos y su círculo interno comenzaron a almacenar información de todas las maneras posibles. Una de las maneras más profundas era el de almacenar datos en cristales, semillas. Al parecer, estos cristales fueron programados con el conocimiento antiguo de Mu. Mensajeros confiables fueron enviados a diferentes partes del mundo, ricos en crecimientos de cristales. De esta manera, los cristales de siembra podrían programar otros cristales con la misma información que se almacenaba de esta forma para las potenciales civilizaciones a venir, para que la conciencia derecha los descodificara. Es un hecho conocido que los cristales son transmisores y receptores de información. Otras formas en las que el sacerdocio de Lemuria almacenaba el conocimiento fue escribiendo en tablillas de piedra y arcilla, similares a las posteriores sumerias, en jeroglíficos, en paredes de cavernas, en sus lugares de refugio ocultos. Cuando todo esto fue hecho, el sacerdocio y a veces la totalidad de sus tribus pasaron a la clandestinidad. Se quedaron allí a través del cataclismo para poder llegar de manera segura después y comenzar la resiembra del planeta. Sus escondites estaban en el interior de la Tierra, lejos del continente, en la costa oeste de Estados Unidos. Como sabemos, muchos nativos americanos dicen que vienen de debajo de la Tierra. Ellos y los mayas, el pueblo, no los dioses mayas, son sin duda descendientes de la civilización de Lemuria. Todavía podemos ver las ruinas de las culturas de Lemuria, todo el camino a través de Arizona, de Nuevo México. Hay lugares llamados cenotes. Son agujeros muy profundos, llenos de agua. Hay uno en la península de Yucatán, en Chichén Itzá, pero también hay otros fuera de Sedona, llamado Pozo de Moctezuma. Este último es uno de los principales puntos de salida para los que se quedaron bajo tierra y salieron después del cataclismo final de Lemuria. Una gran cantidad de gigantes murió, así como seres humanos, cuando el continente finalmente se hundió, mientras que otros llegaron a suelos más seguros, tanto en las zonas de montaña, que son ahora los atolones e islas en el Pacífico, más hacia el oeste, China, Mongolia, Japón, al este, al continente americano, al sur, Nueva Zelanda y Australia. Los pleyadianos dicen
en algunas conferencias diferentes que dentro de algunas montañas de la costa oeste del continente americano existen gigantes dormidos del tipo más agradable, que no se despertarán hasta que un cierto nivel de conciencia se eleve en el planeta, y a veces dejan señales o indicaciones de dónde están durmiendo. Según ellos, el despertar de los gigantes dormidos será pronto. El interior de esta montaña en el Perú tal vez alberga algún gigante dormido. En las escuelas del cataclismo de Lemuria. Cuando todo terminó, millones y millones de personas y muchos de los gigantes Nefilim que vagaban en Mu habían muerto. Lo que realmente les ocurrió a los titanes no se conoce, ya que ninguna información sobre ellos se puede encontrar. Por lo que sé, algunos de ellos pudieron haber sobrevivido. Sin embargo, ¿por qué se han encontrado cráneos alargados de seres humanos y gigantes, los titanes, en la parte occidental de América del Sur y en todo el Perú en particular? Muchos de ellos han sido fechados alrededor de 1500 a.C. Para una abrumadora cantidad de pruebas y evidencias, visite la página de Facebook del arqueólogo Brian Forrester y su cuenta de YouTube. Su investigación es enormemente apreciada. Quedaron las islas y la propagación de las masas de tierra que más o menos vemos hoy. Los océanos se calmaron y los fenómenos meteorológicos extremos se calmaron. Lo que ahora es más o menos al nivel del mar fue durante la época de Lemuria tierras altas. Es por eso que aún podemos ver estos restos de estatuas y huellas volcánicas de gigantes, etc. Los gigantes, como dicen las leyendas, prefieren las regiones de montaña y tierras altas. En general, ahí es donde nos encontramos con muchos de los restos de civilizaciones antiguas. Hay muchos lugares en el Océano Pacífico, en el continente americano, que todavía nos muestran la verdad evidente que existía la civilización de Lemuria, y son demasiados para aparecer aquí. Las más famosas son probablemente las estatuas de las Islas de Pascua, las ruinas, los grabados en las paredes de Arizona, Nuevo México, la historia, la evidencia de la cultura maya. Hemos aprendido de la Biblia, de muchos otros textos más antiguos de los que la Biblia se ha desarrollado, que la inundación destruyó casi la totalidad de la población mundial. No he mencionado los conflictos que sucedieron tras bambalinas entre los sirios y los pleiadianos, que finalmente llevaron a que ocurriera el diluvio, porque este artículo se ha centrado en la civilización de Lemuria, mientras que el siguiente nos dirá lo que ocurrió en el resto del mundo, particularmente en otra enorme masa de tierra en el Océano Atlántico, que también fue tomada por la inundación. Por supuesto, estoy hablando de la Atlántida. El mal uso de la energía, el abuso de la tecnología, el elitismo que eventualmente se volvió predominante en la Atlántida, fue la razón principal por la que el diluvio ocurriera. Ahora, vamos de nuevo al lugar donde se produjo la ruptura entre los grupos humanos, cuando Ea, Enki, dejó que su creación se extendiera a lo largo del mundo para desarrollar sus habilidades como parte del experimento. El propio señor Ea no fue a Mu. Aquellos que querían seguirlo a él lo hicieron y aterrizaron en la Atlántida, una civilización que comenzó mucho más tarde que la de Mu. Sin embargo, mientras las civilizaciones de Mu se concentraron en asuntos espirituales, Ea y sus seguidores terminaron eligiendo la tecnología, aunque en un principio este no era el caso, solo el resultado de decisiones de Ea y otras hechas en el camino. Ahora vamos a retroceder en el tiempo, a cuando las civilizaciones Mu aún estaban
en el apogeo de su poder espiritual antes de que llegaran los vigilantes. Esto fue aproximadamente en el tiempo en que la Atlántida, tal como la conocemos, fue poblada por gente de Ea.